Job capítulo 9, el último verso que habíamos leído del anterior decía: los que te aborrecen serán cubiertos de confusión, la morada de los impíos perecerá. Entonces allá habíamos visto cómo Bildad había terminado, ¿verdad?, con algo positivo en el sentido de para Job, obviamente no para sus enemigos. Ahora bien, empiezo con el 1 del 9. Dice: respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que esto es así. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Elohim? ¿Verdad? Entonces vemos que empezando, Job está de acuerdo con las palabras de Bildad por el hecho de que reconoce que no, un hombre no se puede justificar ante él. Todo hombre debe reconocer que ha pecado y por ende algo debe. Y bendito Yahweh por Yahushua, que pagó nuestros pecados como para poder ser libres de la condena que todos tendríamos por haber quedado fuera de la promesa al haber roto la ley, ¿verdad?, la Torá. Entonces él lo reconoce y es por eso claramente que no ha reclamado a Yahweh. Simplemente se ha expresado diciendo lo que hubiese preferido, ¿verdad?, básicamente no haber nacido, pero no reclamándole al Todopoderoso por haber nacido, que es muy diferente, ¿verdad? O decir al Todopoderoso que es malo porque está permitiendo que sufra. Entonces él deja la posibilidad de estar pagando algo. Puede ser que esté pagando algo, no sé qué es, pero puede ser, y por eso dice: ¿cómo se justificará el hombre delante de Elohim? Si pretendiera discutir con él, no podría responderle a una cosa entre mil. Si pretendiera discutir con él, no podría responderle a una cosa entre mil. Aquí él básicamente está haciendo una introducción para lo que va a venir más adelante, porque al decir esto obviamente está diciendo: no pretendo discutir con él. Simplemente la queja que ha expresado es por lo que siente, sus emociones y demás, pero no está yendo en contra de Yahweh. Y él mismo reconoce: si lo hiciere, no podría responderle una cosa entre mil. Y más adelante vamos a ver que Elohim se manifiesta y le hace 50 preguntas, las cuales ningún hombre puede responder para darle la razón a Job en este verso, ¿verdad? No podría responderle a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Qué curioso, recuerdan que cuando Moshe fue a el faraón, los sabios del faraón le dijeron que el Elohim de los Israelim era un hombre sabio, de los líderes de la antigüedad. Vean como aquí yo no estoy diciendo que esté diciendo exactamente lo mismo, pero al decir él es sabio de corazón, básicamente está dando a entender que Yahweh tiene corazón, como si tuviera cuerpo. ¿Sí me explico? Obviamente al decir eso alguien me dice: ¿cómo que no tiene corazón? Es malvado, ¿verdad? Entonces una cosa es lo figurativo, que es eso que acaba de dar a entender, y lo otro es lo físico. Si Yahweh es invisible, no tiene cuerpo, por ende no tendría un corazón en el aspecto de como nosotros lo tenemos, pero nosotros lo tenemos para representar la cualidad de Yahweh. Además de que recuerden que el corazón no tiene que ver necesariamente como lo ponen en la sociedad, con el romanticismo y demás, sino tiene que ver con los pensamientos, también con la imaginación, y por eso el peligro de dejar la imaginación correr sin sujetarlo al intelecto. Por eso es que la escritura dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces debemos sujetarlo al intelecto. Y es lo mismo que Yahushua como el intelecto y el último como el corazón. Recuerdan que David tiene un corazón como el corazón de Yahweh. El último es como David. Entonces, el último es como el corazón que necesita de Yahushua, porque si no se pierde. El primero es el cerebro, el último es como el corazón. Los pocos son el cuerpo, los muchos son la sangre. Curiosamente, por eso el corazón bombea la sangre, así como el último va a gobernar sobre los muchos.
Otro punto, como decía, el corazón sin conectarse con el intelecto se desvía, se pierde. Así como el último, sin tener la conexión con Yahushua el Mesías. Entonces, voy a ver este verso un momento en hebreo. El verso 4 todavía. Sabio de corazón. Eso es lo que dice, sabio de corazón. Que sería, por un lado, como también he dicho, si vamos a hablar de que Yahweh tiene cuerpo, ese cuerpo sería Yahushua, el cuerpo del Mesías. Me explico, una vez que entró a esta realidad, porque solo en esta realidad hay cuerpos con corazón de esta manera. Ya obviamente en el cielo de los ángeles también hay otro tipo de cuerpos. Entonces, sabio de corazón, recuerden que Yahushua vino como la sabiduría. Al decir aquí sabio de corazón, ¿verdad? También es como dando a entender que su corazón no es engañoso, no se deja desviar por el corazón, como el ser humano. Y poderoso en fuerzas. Como sabemos, todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Yahushua trajo la sabiduría. Yahweh prometió, lo cual sucedió a través de Yahushua, que cambiaría nuestro corazón de piedra por uno de carne, con los mandamientos escritos, lo que es el cambio del pacto antiguo por el nuevo pacto que vino a ser el Mesías. Por eso también es que bebemos el vino de Pesaj, que representa su sangre, como si estuviésemos recibiendo una transfusión de sangre, para tener una vida nueva, puesto que la vida está en la sangre. Entonces, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. A quien ni siquiera resistirle le iría bien. A quien siquiera resistirle le iría bien. Perdón, lo estoy leyendo malísimo. A quien si quisiera resistirle le iría bien. Pero obviamente, una pregunta retórica. A nadie. A quien si quisiera resistirle le iría bien. A pesar de eso, sorprendentemente, la humanidad entera le resiste. Dice creer en Él, pero no le busca, entonces ni sabe en quién creen o dicen creer. Simplemente creen en su opinión, creen en su forma de ver la vida, pero no saben si es la verdadera vida la que están viendo. Y con eso me refiero a la percepción que una persona pueda tener de algo no necesariamente es la correcta, porque depende de la perspectiva que tenga, desde qué lado lo esté viendo. Digamos, una cosa también que usan, por ejemplo, ver un elefante así, uno no vería nada, pero entre más se aleje, empieza, uy, mira, tiene patas, mira, eso era piel, etcétera, etcétera, hasta que ya llega a ver toda la imagen y llega a entender. Pero el que estaba así tal vez hubiese dicho una pared, ¿verdad? O algo así. Entonces, el hombre que resiste al Todopoderoso, a su Creador, ¿verdad? Está así y piensa que no hay un poderoso, aunque lo tenga tan cerca, que también se conecta con lo otro que he dicho de la gente que tiene una vista corta, ¿verdad? Que no logra ver hacia el otro mundo, sino que solo puede ver este mundo, y con eso me refiero a darle importancia solo a esta vida, solo a este tiempo, por estar tan enfocado en la carne, lo material, etc. Entonces dice, a quien si quisiera resistirle le iría bien. Él arranca los montes con su furor. Él arranca los montes con su furor. ¿Vieron lo que pasó en... ¿Dónde fue? En San Carlos, sí. Un monte se arrancó ahí, porque qué sorprendente el montón de árboles. Y bueno, unos videos ahí que salieron que parecían de película, no sé si los vieron. Él arranca los montes con su furor. Es sorprendente, ¿verdad? Porque no solo aquí ha pasado, obviamente, ver esos desastres naturales, los cuales una montaña que siempre se había visto tan fuerte, ¿verdad? Todos los árboles ahí amarrando la tierra, de repente cuando Yahweh lo quiere y se va con una lluvia y despedazó toda una comunidad o algo así, tristemente. Así como también, ¿verdad? Lo sorprendente del agua
el poder que tiene, como para llevarse lo que sea, nada más la cantidad que se necesite o la fuerza con la que venga. Entonces, Él arranca los montes con su furor, sin que ellos sepan quién los trastornó. Lo que decía, ¿verdad? Como si nada, y la gente dice, ay, qué raro, es que aquí empiezan a buscar en la tierra por una explicación sin entender que es el pecado del hombre, las obras, etcétera, etcétera, lo que llevó a que eso sucediese. Sin que ellos sepan quién lo trastornó. Él remueve de su lugar la tierra y hace temblar sus columnas. Vean eso. Esto es una de las cosas, ¿verdad?, de tantas que aparecen en la escritura, más de 400 acerca de la tierra y cómo es verdaderamente, que muchos que creen en lo que el mundo les ha enseñado dicen, eso es poético, es simplemente poético. Pero Yahweh no va a decir algo que sea mentira solo porque suene bonito o poético. Nunca va a decir una mentira solo para sonar bien. Ese no es el punto de la escritura. Por más que pudiese usar poesía, utilizaría siempre la verdad. Dice, Él remueve de su lugar la tierra, o sea, tiene un lugar la tierra, y hace temblar sus columnas, o sea, está puesta sobre algo, no como dicen flotando. Y al decir Él remueve de su lugar, quiere decir que tiene un lugar fijo, no está moviéndose constantemente. Él remueve de su lugar la tierra y hace temblar sus columnas. Si Él lo ordena, el sol no sale. Si Él lo ordena, el sol no sale. Eso también poderosísimo. Recuerdan que Job representa el sol, lo habíamos venido viendo desde el inicio. Representa el sol y ahora dice, si Él ordena, el sol no sale. Así como ahorita para Él no está saliendo el sol, en el sentido de que está viviendo en oscuridad. Si Él lo ordena, el sol no sale. También verá como cuando Yahushua, Josué, que llevaba el mismo nombre del Mesías, le ordenó al sol detenerse y el sol se detuvo y la luna por un día entero. Si Él lo ordena, el sol no sale. Hubo un día donde por orden de Yahushua, pero Josué, se detuvo el sol y obviamente del otro lado del mundo no salió. Esto, según la forma en que nos dicen que funciona la tierra, hubiera provocado todas las catástrofes mundiales habidas y por haber y no estaríamos aquí ahorita. Por eso es que los cristianos y otro montón de gente hacen todos los malabares posibles para tratar de decir qué fue lo que pasó aquí cuando se detuvo el sol y la luna, y dicen fue un eclipse. Entonces, que se detiene el sol y la luna todos los años, o como la cosa. Dicen cada cosa para tratar de negar lo que Yahweh simplemente dijo y punto, y que por algo lo dice como algo milagroso, porque no es cualquier cosa, y dice que fue un día único, nunca se ha repetido nada así, y otro montón de detalles al respecto, como el hecho de que no solo aparece en la escritura o en lo que se conoce como Biblia, sino también en el libro de Yashar, como la misma escritura lo confirma, porque fue algo sorprendente. Y otro punto que iba a decir de eso, dice, si Él lo ordena, que como dije, ¿verdad? Ahí dice que fue un día único donde Yahweh le hizo caso a un hombre, pero como dije, ese hombre tenía el nombre de Yahushua para dar a entender que el Mesías tendría esa autoridad de ordenarle al sol no salir así. Lo que iba a decir que, ¿verdad?, en el mundo ponen todas las excusas para decir que eso no sucedió como lo dice literalmente, sino que fue algo completamente diferente. Porque también la escritura dice que se detuvo el sol y la luna, no dice se detuvo la tierra. Si fuera como ellos dicen, sería la tierra la que se detuvo. ¿Sí me explico? Bueno, la luna también tendría que haberse... No todo, porque todo en el espacio supuestamente está moviéndose, pero como nos lo enseñan, sería la tierra que se habría detenido. Pero no, fue el sol y la luna que están dando vueltas sobre la tierra. Se detuvieron. Si hubiera sido la tierra, y todo, ¿verdad?, sigue su... entonces, por ese montón de cosas que no calza con la teoría del mundo de hoy en día, pone un montón de excusas. Sin embargo, en el pasado hay aproximadamente, creo que eran como 28 alrededor, bueno, casi 30 historias en culturas antiguas
como 13 de un lado y el resto del otro lado del mundo, que hablan de que hubo un día o un momento en la historia del pasado en el que en las historias de este lado dicen que no se apagó el día, que hubo día por 2 días, ¿verdad? Porque se agregó un día en el que estuvieron quietos. Y del otro lado del mundo no salió el sol, entonces estuvieron a oscuras. Eso quiere decir que ese día Yahweh ordenó y el sol no salió. Para los que estaban de ese lado, ¿verdad? En realidad del lado de América. Nada raro, como he dicho, ¿verdad? El montón de sacrificios que hicieron pensando que tenían que hacer algo para que el sol volviera a salir. Entonces, si Él lo ordena, el sol no sale. Y Él es quien pone sello a las estrellas. Entonces, así como hay historias del diluvio, que de esas hay como 250 en diferentes culturas del pasado, también historias de cuando se detuvo el sol. En muchas culturas que no estaban conectadas, porque todas tendrían la misma historia. Y obviamente es lógico que los de un lado del mundo tuvieran que era de día un día entero y los del otro lado tengan la historia completamente al revés, que era de noche un día entero, que es como sucede. Entonces dice, y Él es quien pone sello a las estrellas. Quien pone sello a las estrellas, que por un lado se puede ver como Él es el que las pone en el lugar donde van y de ahí no se mueven en el firmamento. También se puede ver como que es el que llega a completar, ¿verdad? Puesto que el sello es como algo que ya cierra, como cuando se sella un libro, ¿verdad? Y recordemos que en el sexto sello el firmamento se va a enrollar como un pergamino, dice la escritura. Como he dicho, cuando uno pone una cámara, digamos, en el norte o en el sur, dependiendo en qué parte de día del año, digamos, cuando el sol está iluminando más hacia el norte, entonces en el sur uno puede poner una cámara y es de noche todo el día. Entonces, a las 24 horas, se puede ver las estrellas en el firmamento todas moviéndose juntas así, ¿verdad? Todas así, perfectas. Si fuera como nos dicen, sería todas para todos lados, pero son así perfectas todas en movimiento. Y si se toma varios días, ¿verdad? Se puede ver dando vueltas. De hecho hay videos de eso. Y cuando hace eso, entonces uno, y eso es lo que he llegado yo a pensar, obviamente ya lo puedo hacer completamente diferente, pero es muy interesante que cuando el firmamento da vueltas, si uno pudiera acelerarlo, se vería como un rollo, un pergamino, porque son varios círculos concéntricos. Se vería como un pergamino. Entonces puede ser que en el sexto sello lo que Yahweh haga sea que el firmamento se mueva rapidísimo durante unos minutos y todo el mundo vea las estrellas moviéndose como un pergamino. Y eso entonces sería como un pergamino cerrado, que es lo que dice Apocalipsis. Por ende sería como sellar las estrellas. Porque recuerden que en las estrellas está la historia del mundo. En las estrellas está la historia de lo que pasaría en esta realidad. Entonces cuando llegamos al fin, es como cuando uno terminó de leer el libro y lo cerró. En este caso, enrolló el pergamino y le puso los sellos. Así como lo vemos aquí, que pone sello a las estrellas, ¿verdad? Recuerden, como acá dice el hermano, recuerden que Yahweh le prometió a Abraham y Isaac que su descendencia sería como las estrellas de los cielos. En Daniel dice que los sabios resplandecerían como las estrellas del firmamento. Bueno, está en Daniel 2, por si lo quieren ver después. Que de hecho es donde dice que en el fin de los tiempos se levantaría Micael, que curiosamente es el cumplimiento de la profecía de Números 24, cuando dice que saldría una estrella de Jacob. Recuerden que las estrellas representan Malachim. Yahweh dijo que la descendencia de Abraham y Isaac sería como las estrellas del cielo. Daniel dice, los entendidos, en el verso 3 del 12, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, a perpetua eternidad. En el 1, en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y es cuando viene como el testigo, como Moshe, a sellar a los pocos en sus frentes, que son los que se van a convertir en el ejército celestial, o sea, las estrellas. Por ende, qué curioso que diga, y Él es quien pone sello a las estrellas. Así como el último, que es la segunda manifestación de Yahweh mismo, viene a sellar a los 144,000 que serán como las estrellas. Dice, Él
solo extiende los cielos. Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Le gusta surfear. Él solo extiende los cielos. Verso 8. Dice Noté Shamaim. ¿Recuerdan cómo firmamento en hebreo es rakiyah, que hace alusión a un verbo? Bueno, es obviamente un sustantivo, pero en sí en hebreo todo verbo es la raíz de un sustantivo. Entonces, el verbo hace alusión a golpear un metal para extenderlo. Así como hemos hablado del firmamento, que se puede entender también como uno de esos que se usan para cocinar, que usan algunos asiáticos, won, pero al revés, ¿verdad? Y eso se hace normalmente con golpes al metal hasta que se le da la forma. Y vean como dice ahí, él solo extiende los cielos, porque los cielos son como si fueran de metal, ¿verdad? O un material duro que fue extendido a golpes. Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Sorprendente cómo llega al mundo Yahushua y camina sobre el mar. Y él no lo hizo un día de día cuando había un montón de gente viendo, como para decir, vean qué artista que soy, ¿verdad? Caminando aquí. No, él lo hizo un día pensando que nadie lo estaba viendo, porque tenía que llegar al barco y se le había ido. Y habían unos discípulos despiertos y lo vieron venir y se pegaron el susto de sus vidas, porque pensaron que era un fantasma. Pero Yahushua venía caminando por las olas del mar, mostrando que Yahweh encarnado. Pero hoy en día la gente, los magos, hacen trucos con los cuales parece que caminan por agua, y obviamente todas las cámaras habidas y por haber en el momento específico para hacerse famosos y hacer todo el dinero posible. Y eso obviamente es uno de los es el espíritu de error que se manifiesta en algunos casos de esta manera para engañar a las personas y hacerles pensar que el Mesías era simplemente un mago, pero no logran comparar o leer la escritura para darse cuenta de la verdadera actitud de Mashiach. Entonces dice, y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa y el Orión, las Pléyades y los más remotos lugares del sur. Este es un verso interesante. Aquí está diciendo, él hizo las constelaciones, ¿verdad? Así como dije ahora, de que puso las estrellas en su lugar específico en el firmamento. Él las colocó de tal manera que se formaran las constelaciones que hoy en día conocemos. Eso querría decir que de una u otra manera, digamos, las estrellas de X constelación en realidad están conectadas entre ellas. Y después hay otro set por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Recuerden, hay quienes dicen que los ángeles caídos habrían venido de Orión, o al menos a través de Orión, ¿verdad? Para que no se imaginen necesariamente como Orión siendo un planeta, ¿verdad? No, pero sino como una puerta dimensional a través de la cual atravesaron a esta realidad. Entonces en ese caso a través de cada estrella se podría llegar a una realidad diferente. En hebreo aquí donde dice él hizo, dice Ose Ash Kesil, hiciste, dice Ash, que en la concordancia lo ponen como Aish, o sea que sería originalmente Aish, y lo traducen como constelación, pero también se refiere a una constelación específica, la del gran oso, ¿verdad? La osa mayor. Entonces también traducen, Aish, como le digo, lo traducen como constelación o como la osa mayor, que es como lo traducen aquí. En inglés lo ponen como la estrella Arcturus, que es como una de las estrellas más brillantes que hay en el cielo. Pero esa es de otra constelación, que sería la de el pastor, básicamente.
Entonces hay dos opiniones ahí básicamente, que sería esa estrella poderosísima o la constelación de la Osa Mayor. El hecho de que lo traduce como constelación o como Osa Mayor casi que le da más fuerza a la Osa, ¿verdad? Él hizo la Osa y el Orión. Orión sería en hebreo Kesil, del hebreo Kesil, que viene de la palabra hebrea pronunciada igual, que significa estúpido, tonto, simple o arrogante. Entonces, vean qué curioso que así llama en hebreo a Orión, pero Orión en las naciones es visto como el cazador, y de hecho se compara con Nimrod. Entonces, qué curioso que en hebreo sea llamado el tonto o el arrogante, ¿verdad? El que quiso entrar a los cielos, de ahí lo de la conexión que decías ahora, ¿verdad? Que quiso entrar a los cielos a través de la torre que construyó. Recuerden que esta constelación es importante porque hay en diferentes lugares del mundo, pero principalmente, o del que más se habla es en Egipto, donde hay unas pirámides que fueron hechas basadas en la constelación de Orión, como que se conectan. Son tres principales que están conectadas con el cinturón de Orión, y después dos a un lado, dos al otro extremo, pero es tan grande en la tierra, ¿verdad?, que no se nota si uno nada más anda caminando, pero desde el cielo se puede ver que están tratando de copiar o reflejar Orión, como para que se manifestara en sí lo de Orión en la tierra, o para dar honor a los Elohim de Orión. Después dice las Pléyades, que en hebreo sería Kimá, que es la constelación de 7 estrellas. Es una constelación de 7 estrellas que se encuentra por Taurus, que nada más eran parte de, o si estaban como a la pura par, pero sí son parte de Tauro. Las Pléyades son 7. Entonces recuerden que Tauro se conecta con el toro, que es el último, así como los escogidos serían como toros según el libro de Hanok. Y los escogidos son como la menorá, que son 7 luces, como las 7 estrellas de las Pléyades, como las 7 congregaciones de Apocalipsis 2 y 3 también. En hebreo también el hecho de que se llame Kimá es interesante porque recuerden que Ma representa al último, así como Mi representa al primero. En hebreo Mi significa quién, Ma significa cuál o qué. Entonces el primero y el último, porque el primero revela quién es el Todopoderoso, el último revela qué dijo el primero. Entonces Mi y Ma. Kimá se puede ver cuando el Ma, o porque el Ma, se podría traducir incluso como el Ma. Entonces interesante, me parece a mí al menos, que esa constelación esté conectada con el toro, con las congregaciones, o la congregación escogida, con el Ma, y empiece con la letra Kaf, que es la de reino, la que tiene que ver con trono, con el arca y con la corona. También se puede ver como la mano, la palma de la mano que está sobre el mar, o sea, sobre las naciones, la mano de Yahweh que gobierna sobre las naciones. Y según la concordancia dice que viene de Kumás, que significa adorno de oro. Que en ese caso quizá las Pléyades originalmente se veían como un adorno de oro que tenía el toro. Ukimá Bejaderei Teimán, que es lo que mencionó el hermano, los más remotos lugares del sur. Donde dice lugares remotos, en realidad son como los lugares internos, o los, ¿cómo lo decía ahí? Cámaras del sur, sí, ¿verdad? Cámaras. Y ahí dijeron de los vientos, porque del sur vienen unos vientos específicos que salen de esas cámaras, entonces ahí hicieron toda la traducción. Él hizo la Osa
y el Orión, las Pléyades y los más remotos lugares del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles, maravillosas y sin número. Él pasa delante de mí y yo no lo veo. Bendito Yahweh, ¿verdad? Bueno, desearía uno verlo siempre, pero qué poderoso el hecho de que dice, pasa delante de mí, no lo veo. Constantemente está con uno y uno está en otras. No es capaz, porque tiene ojos carnales. No es, ¿verdad? Hasta a veces necesitamos de esto, que vamos a estar viendo más allá. Entonces, necesitamos ver más acá, muy bien, ¿verdad? Por estar tan enfocado en este mundo y demás, uno no es capaz de ver al Todopoderoso en todas las cosas que Yahweh hace constantemente para uno, que está ahí siempre con uno. Y uno a veces, ay, me siento solo, ¿por qué? ¿Dónde estás? ¿Verdad? Y el Padre ya lo para. Entonces, sí, Él hace grandes cosas e incomprensibles, maravillosas y sin número, ¿verdad? Constantemente hace cosas grandes que nos imaginamos. Solo, o sea, cuando uno se pone a pensar un poquitito en el funcionamiento del cuerpo, ya solo eso es maravilloso. El hecho de que todo el día está el corazón ahí, dele, y uno no tiene que estar pensando, bombé, acuérdese, cuidado se le olvida, ¿verdad? El hecho de que uno esté respire y no está pensando, cuidado se me olvida respirar porque es un problema. Nada de eso. Entonces, es sorprendente el montón de maravillas que el Padre hace. El hecho de que el cuerpo se puede curar a sí mismo, pero obviamente nos han mentido al respecto y tipo de cosas que son las que se deberían enseñar en la escuela, ¿verdad? Cómo comer, qué no comer, un montón de cosas que uno debería haber aprendido en la escuela, pero no, lo tenían aprendiendo cosas que hoy en día de nada. Ahora estaba pensando, mira, yo cuando era niño yo he aprendido a soldar. ¿He soldado algo en la vida? Nunca. Hasta se me olvidó cómo era. ¿Para qué aprendí eso? ¿Verdad? O sea, entonces me puse a... Deberían ser las cosas así, eso, ¿verdad? Porque estaba pensando en... Ya cuando uno entra al primer grado deberían hacer todo un año de ver las aptitudes de cada niño para decidir, ok, estos niños van a hacer esto, estos niños van a hacer esto, porque eso es lo que les gusta, eso hacen bien, enfoquémonos en eso, ¿verdad? Pero no, denle a todos un montón de cosas de las cuales la mayoría no van a usar. Sí, como les decía, ¿verdad? El poder del cuerpo, el montón de maravillas que el Todopoderoso hace constantemente, el que durmamos, el que despertemos cada día. Después dice, Él pasa delante de mí y yo no lo veo, ¿verdad? Como la Ruach. Él es espíritu, invisible. También eso se conecta con el hecho de que viene como ladrón en la noche. Vendría al mundo, pasaría enfrente de todos en el sentido de cumpliendo la misión, el ministerio, todo el mundo se dará cuenta de esa persona o esas personas, los dos testigos, y no se van a dar cuenta de quiénes son. Los van a rechazar, los van a odiar, los van a matar. Él pasa delante de mí y yo no lo veo. Pasa junto a mí sin que yo lo advierta. Si arrebata alguna cosa, ¿quién hará que la restituya? ¿Verdad? Nadie puede hacerle cambiar de parecer a la fuerza. Quizá por misericordia Él diga, bueno, está bien, iba a castigarlo, pero ya no, ¿verdad? Y uno porque oró, se arrepintió y demás. Pero en ese caso siempre había estado en su voluntad el perdonarlo a uno, si uno se arrepentía. ¿Sí me explico? Entonces no es como que uno lo hizo cambiar, simplemente uno llegó al punto que debía llegar para que Él le diera a uno lo que uno quería o necesitaba. ¿Sí me estoy explicando? Nadie puede a Él torcerle el brazo, ahora sí, me va a perdonar, porque, entonces, ¿cómo uno puede pretender, verdad, tener más autoridad o más fuerza o lo que sea que el creador de la fuerza misma? Si arrebata alguna cosa, ¿quién hará que la restituya? ¿Quién le dirá qué haces? Este verso es algo que iba a decir en este instante, porque recuerden que la escritura tiene un verso muy, bueno, a mí me gusta mucho, en Eclesiastés 8:4. Voy a leer, bueno, desde el 1 de Eclesiastés. Dice, ¿quién como el sabio? Ven que ahora había dicho aquí, él es sabio de corazón. Recuerden que Shlomo escribió Eclesiastés, representa al último, la rama de David. Job representa al último. Y vean cómo están ambos hablando de manera similar. ¿Quién como el sabio? Recuerden que quién en hebreo es mi. Entonces está diciendo mi es el sabio, Yahushua. Como les decía de aquí, él es sabio de corazón.
¿Quién como el que sabe interpretar las cosas? Recuerden que el corazón, como les decía, es el que da entendimiento para poder interpretar las cosas. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Recuerdan cómo el rostro de Moshe estaba iluminado cuando bajó del monte, por haber estado en la presencia del Altísimo, como si hubiera recibido de Yahushua la luz para después bajar y ser su representación, el rostro. La sabiduría del hombre ilumina su rostro y cambia la tosquedad de su semblante. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey, oigan, hablando del rey, por el juramento que pronunciaste delante de Elohim. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiera. Está hablando del rey, pero como sabemos, Yahweh es el rey de reyes. Porque él hará todo lo que quiera, pues la palabra del rey es soberana, y nadie le dirá qué haces. Nadie le puede decir al rey, rey, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué le pasa? ¿Está loco? Cabezas ruedan. No ha dicho rey. Depende del reino. Entonces, vean cómo dice aquí, ¿quién le dirá qué haces? Exactamente lo mismo. Y nadie le dirá qué haces, mostrando que él es el rey de todo. Y nadie puede decirle, pero ¿cómo se te ocurre hacer tal cosa? O sea, ¿cómo esa persona que está diciendo eso no logra pensar un poquito más y decir, es que no entiendo qué está pasando? Antes de decir, tú no entiendes. Verás como que el vaso le dijera al que lo hizo, tonto, no entiendes lo que haces. Necesitaba una orejita aquí de lado. Dice, ¿quién le dirá qué haces? Elohim no volverá atrás su ira. Elohim no volverá atrás su ira. Eso, ¿verdad? Para todos los que tienen una esperanza ahí vacía en el corazón, los del mundo obviamente, que dicen, uy, que el apocalipsis no se cumpla, que el apocalipsis no se cumpla, por favor, que se arrepienta, ¿verdad? En vez de ellos arrepentirse, para que no se cumpla para sus vidas esa destrucción, ¿sí me explico? En vez de decir, no, me arrepiento, por favor, no me destruyas. No, que se arrepienta la destrucción que quiere hacer, para poder seguir en el error, ¿verdad? Entonces, Elohim no volverá atrás su ira. De que va a pasar, va a pasar. La cuestión es estar en su favor para que no se lo lleve la ira. Que no a ira. Elohim no volverá atrás su ira. Y bajo él se postran los que ayudan a los soberbios. Bajo él se postran los que ayudan a los soberbios. Que fue enviado a hacerle el daño a Job, que estaba haciendo aquí, mientras Yahweh sacaba a Israel de Egipto. Entonces, vean qué curioso, porque él está mencionando la destrucción de Egipto a través de las plagas, al decir la destrucción de Rahab. ¿Está claro? Porque Yahweh estaba venciendo al ángel de Egipto, al poderoso de Egipto, que le daba la autoridad para esclavizar al pueblo. Entonces, decía, Elohim no volverá atrás su ira. Después dice, y bajo él se postran los que ayudan a los soberbios. Y dice, y debajo de él se postran, los que ayudan a Rahab. O sea, los que ayudan al dragón, los que ayudan al enemigo, que fue tan soberbio como para decir, yo soy, no hay ningún otro. Yo soy el único que existe. ¿Verdad? Diciendo cosas que solo Yahweh puede decir, y por eso están escritas en referencia a Yahweh, pero están escritas también para revelarnos que hubo un malaj que se atrevió a decirlo, y por eso cayó el soberbio, conocido como Rahab, Samael. Por eso, como les he dicho, Samael es de donde viene el pecado del ego o del orgullo, ¿verdad? El orgullo malo, me refiero, no cuando una persona está orgullosa de su hijo, cosas así, sino el yo soy mejor y nadie más, no hay ninguno como yo. Eso es Rahab. Y esos van a postrarse ante Yahweh como los falsos, la sinagoga de Satanás, que dicen ser Yahudim y no lo son, van a venir y se postrarán ante los escogidos y reconocerán que Yahweh nos amó. Los que ayudan a los soberbios, los que se atreven a ayudar al enemigo, a Satanás, a establecer su reino en la tierra,
los que ayudan a los malos, ellos se van a terminar postrando ante Yahweh. Y obviamente ahí el punto no es tanto en que van a tener que reconocerlo, lo cual es obviamente de parte, sino que por más orgullosos que sean, porque recuerden que el orgulloso también es representado por algo que está, algo que está levantado por encima de otros y algo que es rígido, que no es flexible, ¿verdad? El orgulloso es lo que él dice y punto, no es nada flexible. Entonces los que son así de duros y lo que sea van a tener que postrarse, y si no se vuelven flexibles se quiebran, pero se van a postrar porque se van a postrar. Y bajo él se postran los que ayudan a los soberbios, a Rahab. Pues cuánto menos podré yo replicarle y escoger mis palabras frente a él. Pues cuánto menos podré yo replicarle y escoger mis palabras frente a él. Aunque yo fuera justo, no podría responderle. Vean, Yahweh había dicho que Job, a ver, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y Yahweh está diciendo no hay otro como él en la tierra. Job no sabe eso. Job está en el mundo diciendo soy de lo peor, vea lo que me está pasando, quién sabe qué dice. Justo no soy, algo se me salió de las manos. Pero Yahweh dice no hay nadie como él en la tierra, varón perfecto y recto, que es sinónimo de justo, temeroso de Elohim y apartado del mal. Pero vean que dice recto, no justo. Yahweh lo llama recto y él dice yo no soy justo, que eso sería como decir Yahweh diciendo es el último y él diciendo yo no soy el primero. Entonces ambos tienen razón. ¿Sí me explico? Porque recuerden que el primero vendría como el justo, por eso cumplió toda la justicia de la ley para nosotros recibir la promesa de la misma, que es la vida eterna a través de él, nuestra fe en él, su muerte y resurrección. Por otro lado, el último es recto, Yashar. Curiosamente el libro de Yashar lo escribió Yahushua, hijo de Nun, que es un ancestro del último. Entonces dice, aunque yo fuera justo no podría responderle. Dice aquí un comentario, esta frase se puede interpretar de esta manera, no recibiría respuesta. Aquí en realidad es que dice Asher im Sidakti lo ena o lo ene, que sería si no recibiré respuesta, pero al inicio sería aunque en mi justicia, o aunque si hubiera justicia, ¿verdad? Mía, porque está diciendo mi justicia. No recibiría respuesta. Dice, solo puedo rogarle a él que es mi juez. Solo puedo rogarle a él que es mi juez. Y esa es la actitud que deberíamos tener. No de orgullo, sino de humildad y decir, si me está pasando algo, por algo será, Yahweh sabrá. Voy a decirle que estoy sintiéndome bastante mal como para que me ayude, por favor, o me dé las fuerzas, o si se puede me saque de la prueba, o me haga entender por qué, porque eso la facilita, etcétera. O sea, que me ayude, ¿verdad? Y clamar a él y rogarle, Rey, justo, por favor, ayúdeme. En vez de, ay, usted sí es injusto. Imagínese poniéndose en los zapatos del rey, del juez, con esa autoridad, y que lo que vengan sea reclamarle. ¿Qué es lo que uno va a sentir automáticamente? ¿Verdad? Querer condenarlos a todos, es que es simple. Entonces, obviamente Yahweh es bueno, bendito el Padre, pero no podemos jugar con su bondad, porque ahí es donde entonces se sienta en el trono de justicia y se acabó toda misericordia. Ni aun si lo invocara y él me respondiera, ni aun si lo invocara y él me respondiera, creería yo que ha escuchado mi voz. Qué curioso eso. Por un lado, bueno, yo creo que por
lo que muchos quizá podamos sentir en algún momento de la vida. También en el aspecto del último, recuerdan que viene sordo y ciego espiritualmente, como dice Isaías. Qué curioso que a veces uno ora, ¿verdad? Y le dice al Padre, Padre, háblame por favor, y el Padre le habla, y uno dice, ¿habrá sido él? ¿Verdad? Y empieza a dudarlo. No, yo creo que no. Yo creo que no creo. ¿Me puede dar otra confirmación? Ya le hago 15 y usted las niega, ¿verdad? Muchas veces, a veces porque la persona está escuchando no lo que quería escuchar, o porque no puede creer que Yahweh le haya hablado, o que haya sido tan rápido, o que haya sido tan directo, o se cree tan poco como para decir, no, ¿por qué se va a dirigir a mí? ¿Verdad? Son tantas las cosas, pero tristemente sucede, porque Yahweh está constantemente hablándonos. Es uno el que a veces se tapa los oídos, o dice, no creo, ay, habrá sido conmigo, cosas así. Ni aun si lo invocara y él me respondiera, creería yo que ha escuchado mi voz. Porque él me quebranta con tempestad, aumenta sin causa mis heridas. ¿Verdad? También, obviamente, a él estar en sufrimiento, si él le hablara y Yahweh le responde, él no creería que le está respondiendo o que lo escuchó, porque ¿por qué lo tiene en esa situación? Porque él me quebranta con tempestad, aumenta sin causa mis heridas, y no me concede que tome aliento, sino que me llena de amarguras. Vean que, como sabemos al inicio del libro, vemos que Yahweh lo permitió que Satán le hiciera esto a Job. Pero el que lo está haciendo es Satán. Era Satanás el que quería. ¿Sí me explico? Y vean cómo Job está diciendo, me haces, me hiciste, me atormentas. En realidad que lo está atormentando es Satanás, sí, por permiso de Yahweh, entiendo eso. Pero mi punto es que recuerden que Job, él dijo, lo que me temía fue lo que me pasó. Entonces muestra lo que provoca el miedo. El miedo hizo que llegara a tener que afrontarlo, que experimentar eso que temía. Y es porque al que temía era el enemigo. Y al temer al enemigo, por eso es el enemigo el que le está haciendo este sufrimiento. Y él todavía no ha entendido y sigue diciendo, me hiciste esto, lo otro. ¿Sí me explico? Cuando uno lo que hace es tener miedo, en realidad su Elohim es el enemigo, es Satanás. Por más que diga creer en el Todopoderoso, incluso si dice creer en su nombre, si está controlado por el miedo, es al enemigo al que sirve. Porque las cosas las hace por miedo, no por amor. Yahweh es amor. Si amamos a Yahweh, debemos hacer las cosas por amor a Él y al prójimo. Pero si hacemos las cosas por miedo, miedo a que me castiguen, miedo a irme al infierno, miedo a que me pase esto, a que me enferme, entonces hacen las cosas, hoy voy a ayudar por miedo a que me vaya mal por no ayudar. Entonces no lo está haciendo por amor a la persona, no lo está haciendo por amor a Yahweh, no lo está haciendo por el mandamiento, lo está haciendo por el miedo al sufrimiento. ¿Sí me explico? Entonces su poderoso es el sufrimiento. Y uno al final se va a hacer uno con el poderoso que sirve. ¿Sí me explico? Entonces uno terminaría siendo unido al sufrimiento que tanto temió. Entonces vemos que aquí, ¿verdad? Que es el proceso, la purificación por la que está pasando Job, es para que llegue a entender que Yahweh está por encima del poderoso que él pensaba que era, puesto que estaba atascado en el filtro, que era el enemigo que lo está haciendo sufrir. Porque él me quebranta con tempestad y aumenta sin causa mis heridas. Sin causa, ¿verdad? Dice. Obviamente tiene que haber una causa. Yahweh no hace nada sin causa. Él es el que causa la existencia. Y no me concede que tome aliento. Qué duro, ¿verdad? No me puedo imaginar el sentir eso. Es que ni aliento puedo tomar. Todo sufrimiento. ¿Recuerdan? Cuando se dormía, solo pesadillas. Cuando se despertaba, solo dolor. Sino que me llena de amarguras. Si hablamos de su fuerza, por cierto que es poderosa, si de juicio, ¿quién lo emplazará? Vean cómo habla fuerza y juicio, primero y último, porque todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece, Yahushua, y el último viene con esa fuerza a juzgar, a traer juicio. ¿Quién lo emplazará? Dice del hebreo, en realidad, me hará presentarme, dice, de lo poderoso de su fuerza. Koach, aquí está como poderoso, Koach,
que son dos letras que vienen en la palabra Jogma, que es sabiduría, como Yahushua, que trajo la sabiduría y la fuerza, Koach. Amitz, como el nombre Amotz, que es fuerte como una roca, y Yahushua es la roca fuerte. Y después, para decir juez o juicio, Lemishpat. Ahí está la palabra Shafat. Él juzgó, que es de donde aparece también el nombre Yahushafat, Yahweh juzgará, o donde Yahweh va, sí, a juzgar a las naciones. Sí, aquí dice, y si para juicio, ¿quién lo convocará? Se podría decir, dice, mi yoideini, o ¿quién me convocará? ¿Verdad? Que sería Yahushua, el mi, el que convoca al último, para que juzgue y también para ser juzgado, pero Yahushua es el que lo defiende, entonces se salva. Pero solo Yahushua, el quien es el que nos da la capacidad de presentarnos ante el juez, Yahweh, y no ser condenados. ¿Quién hará que me presente, verdad? O quién hará que esté presentable, porque recuerden que es como llegar al juicio o a la fiesta, como dice la parábola, y ven a uno que no estaba vestido para bodas y le dicen, ¿usted cómo entró? Sáquenlo a las tinieblas de afuera, porque no puede venir vestido así. Entonces, obviamente refiriéndose a que no tenía la cobertura de Mashiach, no que juzguemos a alguien por cómo está vestido en este mundo, aunque se entiende, ¿verdad?, que es parte del punto, que hay lugares donde uno no puede llegar vestido de X manera, no lo dejan entrar y punto. Yo me acuerdo cuando yo andaba, ¿verdad?, que uno llegaba con tenis, así no puedo entrar. No, este es mi look. Como que tenis no, ¿verdad? Cosas así, tonteras. ¿Ah? Aunque yo me justificara, mi propia boca me condenaría. ¿Verdad? Yahweh hizo la boca le va a hacer más caso a Yahweh que a uno. Entonces, como uno hablando ante el juez se puede simplemente equivocar y decir algo que no debía, que es una de las formas de interpretarlo. La otra es, si Yahweh quiere, la boca va a decir lo que tiene que decir y uno no va a poder evitarlo. Aunque fuera perfecto, él me declararía culpable. ¿Verdad? Que curiosamente Yahweh lo llamó perfecto, pero Satanás lo está declarando culpable. ¿Sí me explico? Que también en el aspecto de toda la creación y viendo a Yahweh como la mente, porque así es, la mente de Yahweh, la Ruach es el pensamiento y Yahushua es la palabra. Pero nosotros tenemos esas tres cosas, ¿verdad? Mente, pensamiento y palabra. Algunos no tienen palabra, tampoco pensamiento, pero bueno. Sí. Mente, entendemos lo que es, ¿verdad? Mente, pensamiento y palabra. Si uno entiende eso, también recordemos que uno a veces está pensando y se mete un pensamiento negativo para ir en contra de lo que uno estaba tratando de planear, por ejemplo. Que eso es como Yahweh diciendo, ay, qué perfecto Job, y llega Satanás, no, pero ni tanto. ¿Sí me explico? Entonces lo pone a prueba y pasa, pero el punto de Yahweh está diciendo que es perfecto, Satanás dice lo contrario. Job está diciendo, aunque yo fuera perfecto, me declararía culpable. Que en realidad el punto más claro es, por más perfecto que uno pueda ser ante la perfección misma, ¿qué va a hacer? Nada. Siempre va a quedar corto de alguna manera. La creación ante el creador. ¿Sí me explico? Entonces es el punto. Aunque yo me justificara, mi propia boca me condenaría. Aunque fuera perfecto, él me declararía culpable. Sí, imagínense que en este mundo era la gente que digamos, puede ir a un juicio y decir con su boca, soy inocente. Pero si uno supiera, que algunos lo saben así, bastante a fondo, ¿verdad? Todo con respecto a las expresiones del cuerpo, del rostro, uno puede decir, está mintiendo. Dijo eso, pero su rostro dice que miente. Entonces, por más que uno pueda justificarse con su boca, va a haber algo que lo va a echar al agua, como dicen, ¿verdad? Y sí, que hay gente que también trata, ¿verdad?, de poder engañar al detector de mentiras, que al final es una máquina, entonces se puede, pero como que la forma más fácil o más clara de engañar al detector de mentiras es creyéndose las mentiras. Y ahí es donde hay un montón de gente que vive así, vive engañada, se creyó sus propias mentiras, entonces según ellos no son mentirosos en su mundo, pero en la realidad que después va a quedar clara, van a quedar como lo peor, ¿verdad? Entonces dice, aunque fuera perfecto, él me declararía culpable. Aún siendo yo íntegro, él no me tomaría en cuenta.
cosa que también habíamos hablado, ¿verdad? Que él es íntegro. Job: aún siendo yo íntegro, él no me tomaría en cuenta, despreciaría mi vida. Ahora también entendamos, él está ahorita diciendo, no es que ya me despreció, no es que despreciaría, ya me despreció mi vida porque vea cómo me tiene. Él, al ser un hombre, está pensando de acuerdo al tiempo y está en el presente y está horroroso. Entonces él dice, despreciaría mi vida, porque él, al estar en el presente, uno tiende a ver el presente como si fuera el todo, sin entender que todo pasa. Entonces él, al estar enfocado en eso, dice, despreciaría mi vida porque ya me despreció, no sirvo para nada, sin entender que bendito Yahweh, días después, meses después, iba a estar mejor que nunca en su vida anterior. Entonces no despreció su vida para nada, la apreció tanto que quería hacerla mejor. Pero para hacerla mejor había que limpiar algunas impurezas y eso iba a doler, ¿verdad? Como pulir algo que lleva su lijada y duele. Entonces, aun siendo yo íntegro, él no me tomaría en cuenta, despreciaría mi vida. Una cosa me resta por decir. Bien que yo fuese íntegro, no conozco mi alma. Dice, okay. En el 21. Dice, perfecto yo, tam ani, lo eida nafshi, no conozco mi alma. Qué curioso. Después dice, amaaz hayai. Amaaz. Entonces cuando dice ahí, aun siendo yo íntegro, dice, aunque yo fuese perfecto, o yo siendo perfecto. Cuando dice ahí, él no me tomaría en cuenta, que raro que lo hayan traducido así, ni siquiera pone un comentario. En hebreo dice, no conoceré mi alma, ¿verdad? Como diciendo, por más que yo me considere perfecto, no conozco mi alma como él la conoce. Y puede que encuentre mal ahí. Entonces, por más que sea perfecto, no conozco mi alma. Por otro lado, otra forma de verlo sería, por más que me considere perfecto, si no he llegado al completo conocimiento de mí mismo, como para poder asegurar que sí lo soy en todo aspecto. También Yahushua es el alma de Yahweh. Uno, como le dije, ¿se acuerdan que el alma está en la sangre? Y como dije ahora, uno bebe el vino que representa la sangre de Mashiach para representar que estamos haciendo un cambio de alma, un cambio de sangre. Entonces, el último no conocía, estando en el error, así como todos nosotros antes de venir a Mashiach, no conocíamos a Mashiach, no conocíamos a Yahushua, teníamos a otro. Y eso hace que no nos conociéramos a nosotros mismos tampoco. Hay algunos que todavía están en ese proceso, pero es parte de. Entonces, es como uno estando en la oscuridad, así como estaba él en el sufrimiento de ese momento, no había conocido aún al verdadero poderoso, que es el de la misericordia, que vino a través de Yahushua, como no conozco mi alma, por más perfecto que sea, no conozco mi alma. Similar a Shlomo, por más sabiduría, no tenía la verdad y por eso se desvió. No conocer mi alma. Después dice, despreciaría mi vida. Que en realidad también se podría ver como despreciaré mi vida. Ahí lo dicen personas. Ok, sí, no es él, sino, no es Yahweh, sino él mismo. Entonces dice, perfecto yo no conoceré mi alma, despreciaré mi vida. Ahí están traduciéndolo como estoy perplejo, como dando a entender, como cuando uno dice, cuando está en, ok, como decir, no me conozco ni a mí mismo, ¿verdad? Es como, ¿qué es esta cuestión? O sea, por un lado, verse en el espejo todo destruido, bueno, todo flaco, ¿verdad? Y dice, ¿qué? ¿Pero qué es eso? ¿Verdad? Todo pelón mío. Como decir, no me conozco ni a mí mismo. Por eso dice, estoy perplejo, como, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Si yo consideraba ser perfecto y pensaba que por eso nunca me iba a ir mal, ahora estoy en todo lo malo, pero ¿cómo si soy perfecto? Eso quiere decir que no conozco mi alma, aborrezco mi vida. ¿Sí me explico?
como se puede entender eso. Y pero sí, lo que dice literalmente es: no conoceré mi alma. También, que sería como decir: si yo fuese perfecto, ¿cómo no voy a conocer mi alma? Por ende, estoy hastiado de mi vida. Que también vuelvo a lo mismo que dije al puro principio con respecto al último, que viene sin conocer al verdadero Mashiach, y cuando lo llega a conocer está dispuesto a dar su vida por él, como despreciar su alma, perdón, su vida, como decir, sí, obviamente la aprecio, pero no la aprecio tanto como a ti, por ende la doy, la entrego. Entonces está dispuesto a dar su vida en el caso del último, así como también he mencionado que sin duda antes también, pero por otras razones, simplemente por no querer vivir, así como Job, que maldecía el día de su nacimiento, por ende quería estar muerto. Entonces vemos que solo aquí ya han salido 4 traducciones diferentes, por lo extraño que parece ser a la hora de leerlo literalmente al español, por ejemplo. Entonces, me lo repito otra vez: yo soy inocente, Tamani. No lo sé yo mismo, pero ya he tenido suficiente con esta vida. Una cosa me resta por decir. Una cosa me resta por decir: que al perfecto y al impío él los destruye. Vean otra similitud con Eclesiastés, ¿verdad? A los dos, al justo y al impío les llueve. Al justo y al impío también se mueren ambos. Y es Yahweh el que lo decide: cuándo, quién, por qué, para qué. Y cuando digo para qué, ¿verdad?, qué va a suceder en la otra vida, porque la gente, al ser, una vez más, como digo, ¿verdad?, corta de vista, piensan que esta vida es todo. Entonces, al ver que un justo y un impío les pasa lo mismo, dicen: no hay justicia en los cielos. Pero no entienden que es en esta realidad de ilusión. Por ende, ellos no están viendo una ilusión, no saben lo que en realidad está pasando detrás de. Ajá, exacto. El sol sale para los dos. Entonces dice: una cosa me resta por decir, que al perfecto y al impío él los destruye. Dice aquí: Job no comprende por qué sufre el inocente, y esa ignorancia, además de dejarlo indefenso frente a los reproches de sus amigos, le impide saber si valió la pena haber sido toda su vida un hombre temeroso de Elohim. Qué duro, ¿verdad? Llegar a preguntárselo después de haber hecho todo lo que uno pensaba que era correcto, llegar a sufrir tanto como para llegar a preguntarse: ¿me valió de algo hacer tanta cosa? Pero eso indicaría una vez más que no lo habría hecho por amor, lo habría hecho por miedo. Porque si lo hubiera hecho por amor, no hubiera pensado en eso. Hubiera dicho: no, hombre, yo amaba hacer eso, eso era lo que yo tenía que hacer. Pero al haberlo hecho por miedo, dicen: ¿para qué lo hice? ¿De qué me sirvió si ahora estoy en estas? ¿Sí me explico? Dice: una cosa me resta por decir, que al perfecto y al impío él los destruye. Si un azote mata de repente, él se ríe del sufrimiento de los inocentes. Y qué curioso, que hoy vuelvo a lo mismo: es el enemigo el que se ríe con esa burla negativa. Si Yahweh se riese, sería como diciendo: ay, mi chiquito, no sabe lo que está diciendo, espera para que vea, se va a reír conmigo eventualmente. ¿Sí me explico? Si un azote mata de repente, él se ríe del sufrimiento de los inocentes. ¿Ustedes se acuerdan lo que hagan en Derbez, de vez en cuando, el diablillo, que es de ¡pam! Que es como cuando uno ve videos de caídas y cosas así, que sea como sea, son vacilonas, hay que dejarse cosas. Entonces uno puede entender al Todopoderoso viendo el mundo y diciendo, ya, riéndose de un montón de cosas. Pero el punto es que normalmente por la malicia se veía como el diablo, y vuelvo a lo mismo. Aquí vemos que es el enemigo el que quería provocarle ese dolor a Job. Y me imagino a Satanás riéndose de Job diciendo esto: vean, le está echando la culpa a Yahweh. Si un azote mata de repente, él se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos. Vean cómo esto lo está diciendo desde tiempo atrás, y nunca como hoy en día se ha cumplido esto, y se va a cumplir con el nuevo orden mundial y el gobierno de la bestia, Apocalipsis 13. La tierra es entregada en manos de los impíos.
y él cubre el rostro de sus jueces. Por eso los jueces no saben ni qué están haciendo hoy en día. Y si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Verdad? Que esa es la cosa, ¿dónde está? Enséñemelo para... Que vuelvo a lo mismo, él mismo aquí está reconociendo, y puede que no sea él el que hace eso, que percibo como negativo. Aquí la cuestión es que Yahweh es el que tiene control de todo, por ende se puede decir que él hace todo, sí, pero lo hace con un propósito, que es lo que se está olvidando cuando se está sufriendo. Y desde otro punto de vista, como dije, es a través del enemigo que quería provocar ese sufrimiento. Yahweh tiene un plan detrás, el enemigo no, más que destrucción. El hombre, al no tener tanto conocimiento como Yahweh, lo más cerca que llega es a me quiere destruir. Por ende lo que está viendo es al enemigo. ¿Sí me explico? Y si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? En hebreo dice Imlo eifo mihu. ¿Quién es él? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron sin haber visto el bien. Él había tenido montones de riquezas, hijos, pero ya habían quedado en el pasado. ¿Y el pasado de qué sirve cuando uno está en el presente y va para el futuro? ¿Sí me explico? Entonces, por eso lo eterno es tan perfecto, porque en esta realidad todo pasa y por eso la gente se queda, ¿verdad? Ya tengo tantos años. Entonces, en la eternidad, ¿qué va a estar uno contando los años? Y si los cuenta sería un orgullo, porque ya llevo un año más viviendo en esta realidad tan hermosa, pero en este mundo no, porque saben que entre más años, ¿verdad? Y ay, el dolor, y ay, esto. Entonces, él había vivido una vida buena, pero está viviendo lo peor. Por ende, de nada sirvió eso bueno. Más bien sirve para decir, o sea, sirve para comparar y decir, esto es espantoso, si yo antes tuve todo aquello. ¿Sí me explico? Sirve hasta para que el enemigo lo use en contra. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. ¿Verdad? Así de rápido pasan los días. Y vuelvo y repito, él no sabía que todavía venían días hermosos para su vida. Pero, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, la vida de todo el mundo en general, esto pasa. O sea, obviamente, bendito Yahweh, estoy como en la mitad yo, ¿verdad? No puedo decirme así muy joven, tampoco muy viejo, ¿verdad? Pero ahí ando. Entonces, de fijo, me imagino, cuando uno ya llega a los 80, ya está viendo que se acerca, porque la vida del hombre es 70, a lo mucho 80, algunos llegan, bendito Yahweh, más, pero ya a los 80 ya la persona debería decir, ya, cualquier momento, ¿verdad? Puede ser que pase al otro mundo. Pero, ¿qué son 80 años? Nada. O sea, para esa persona a los 80 dirías, yo todavía siento que puedo vivir el doble, triple. ¿Por qué es que me tengo que morir? ¿Verdad? ¿En qué momento pasaron 80 años? Ligeros como el correo. Pero muchos de esos años pasados está diciendo, uy, qué lento, qué rápido, y necesito que pase el tiempo para comprarme aquello, necesito que pase el tiempo para esto, uy, es que quiero entrar a trabajar aquí, ¿verdad? Y acelerando, ya pasó todo, y uy, ¿en qué momento? Entonces el hombre, el tiempo, qué duro, la carne. Mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron sin haber visto el bien, pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Estaba viendo que ahora están diciendo, por lo del supuesto calentamiento global y todas esas cosas que quieren ahora cambiar. Bueno, en Estados Unidos se están deshaciendo, están prohibiendo las cocinas de gas. Y están prohibiendo ahora también, o quieren prohibir, supuestamente ya para el 2029 ya va a ser de fijo, pero como que empiecen desde ahorita, aires acondicionados en algunos lugares. Y no me imagino cómo van a hacer, porque con los... O sea, el problema es el calentamiento, ya no puedo usar aire. Entonces, por otro lado estaba viendo que están recomendando que ahora los barcos los barcos que llevan cargas de un puerto a otro en el mundo usen velas, que ya no usen motor.
Entonces sí, exacto, según ellos es progreso y todo va para atrás. Quieren usar velas o algo similar a un, como eso, paracaídas para que el viento se lleve los barcos y no tengan que usar nada de... Sí, se mete en un temporal y va a estar así. Entonces lo decía porque cuando dice aquí naves veloces, en ese tiempo eran así y a veces eran veloces, pero obviamente ya como todo eso todavía más veloces. Y vivimos en un mundo que todo va más veloz, por ende esto se aplica todavía más en la mente del hombre porque todo va demasiado rápido hoy en día, ¿verdad? Tanto así que a veces una noticia de una semana ya es demasiado vieja. No, ¿para qué me va a leer esas noticias? No, ¿qué pasó hoy? Cuando antes era una noticia así como en 4 meses y es otra noticia y normalmente solo de donde la persona vivía, ¿verdad? Es que ahora es del mundo entero, por eso hay noticias de noticias. Pasaron cual naves veloces como el águila que se arroja sobre la presa. Si digo, olvidaré mi queja, cambiaré mi triste semblante y me esforzaré. Ya que eso es lo que le diría a todo el mundo. No, ya, deje de quejarse, alégrese, sea positivo, vamos para adelante. Todo lleno de llagas. Pero él mismo dice, si lo hiciera, si yo hago lo que todo el mundo me dice, si digo, olvidaré mi queja, cambiaré mi triste semblante y me esforzaré, entonces me turban todos mis dolores, pues sé que no me tienes por inocente. Voy a, ay, pero es que no puedo. Mira, uno tratando y qué duro como... Entonces me turban todos mis dolores, pues sé que no me tienes por inocente. Entonces por los dolores dice, no, de fijo algo estoy pagando, no puedo ser inocente ante el Padre, por eso está permitiendo esto. El lado positivo es, de ahí lo estoy pagando, espero pase rápido, espero no sea tanto. Me turban todos mis dolores, pues sé que no me tienes por inocente. Como sabemos, nadie es inocente ante Yahweh, solo Yahushua. Pero eso es algo que no se entendía antes, lo entendimos después de Yahushua, mejor. En ese tiempo la gente pensaba, uy no, yo puedo, con mis obras yo puedo. Y si soy culpable, ¿para qué trabajar en vano? Y si soy culpable, ¿para qué trabajar en vano? Entonces, como decir, y si soy culpable y esto me está pasando porque me lo merezco, ¿para qué me voy a esforzar por ser positivo? Y si soy culpable, ¿para qué trabajar en vano? Aun cuando me lave con agua de nieve y limpie mis manos con lejía. Verá, el agua de nieve en la escritura aparece, o sea, por ser la nieve tan blanca, se conecta con la purificación de pecados. Entonces el agua de nieve se toma como algo que podía ayudar a limpiar los pecados, ¿verdad? Como restregarse con nieve y voy a quedar más limpio antes, ¿verdad? Pero es por lo que representa. Habrá que ver si después el Todopoderoso nos revela que la nieve tiene alguna particularidad diferente a cualquier otra agua que uno pueda usar. Pero principalmente la escritura se refiere a lo blanco de la nieve conectado con la pureza del alma, pureza de pecados. Entonces al lavarse con nieve el punto es poder limpiarme los pecados. Aun cuando me lave con agua de nieve, aquí en comentario de hecho, agua de nieve, otra posible traducción, jabón. Sí, aquí es nieve. Shaleg. Con agua de nieve. Bemei shaleg. Dice después, y limpie mis manos con lejía, ¿verdad? Con cloro. Por el virus. Para evitarlo. Por más que se lave. Y limpie mis manos con lejía, aún así me hundirás en el hoyo. ¿Verdad? Que eso deberíamos haberlo puesto en todos los hospitales y todo, aunque me lave, aunque sea, si me toque morir me muero. ¿Quién va a detener eso? Aunque me ponga el mosquillo, aunque me lave con... Si es para el hueco, para el hueco. Que Yahweh guarde y todo. Ya todo malo por todos los que quizá, ¿verdad? Pero tristemente recuerden que mucha gente dijeron que murió de eso y no murió de eso. Simplemente pusieron eso para inflar los números. Lo atropellaban, ya murió de la cuestión. Y por otro lado, vuelvo a lo mismo, o sea como sea, el que muere, de lo que sea que muera, está muriendo porque Yahweh lo determinó. Y aunque fuera un familiar, tengo que decirlo, es la realidad, aunque me doliera, es lo que es. ¿Sí me explico? Y mucha gente ha estado muriendo, pero por otra razón, que fue lo que dijeron que iba a arreglar todo.
Eso ya es otro tema que si no, ¿cómo? Y limpia mis manos con lejía, aún así me hundirás en el hoyo, y hasta mis propios vestidos me aborrecerán. ¿Verdad? Uno se pone algo y le duele por la llaga, ¿verdad? Ay, es que no, ni usted me quiere. Hasta mis propios vestidos me aborrecerán. Él no es un hombre como yo para que yo le replique. ¿Se acuerda lo que decía ahora de cómo los del faraón le dijeron al faraón, el poderoso de los hebreos es un hombre sabio de la antigüedad? Job, el consejero del faraón que se fue de ahí, ahora está diciendo, él no es un hombre. Él no es un hombre como yo para que yo le replique. Ahora también al decir como yo, puede estar diciendo es un hombre, pero perfecto, no como yo. ¿Sí me explico? Es el único hombre que se puede presentar como inocente ante Yahweh, Yahushua en este caso. Pero recuerden que está escrito, Yahweh no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso se refiere a Yahweh como padre por encima de todo. Pero él vendría como hombre y como el hijo del hombre. Pero como la verdad y fiel, el testigo verdadero y fiel. ¿Está claro? No, en vez de mentir y arrepentirse, sino que se mantiene fiel. En vez de arrepentirse, de salvar, dice, no, lo voy a hacer. Y en vez de mentir, con Yahushua dio la verdad. Entonces, él no es hombre como yo para que yo le replique y comparezcamos juntos en un juicio. ¿Verdad? ¿Qué se cree el hombre como para decir, hablemos, respóndame, pero qué se cree? ¿Por qué no me dice? Ya voy a hacer lo que quiere y si no quiere no habla y punto. No hay, ¿verdad? Por eso, como dice el hermano, ¿quién los va a juzgar? ¿Cómo van a comparecer juntos ante un juicio? ¿Quién va a ser el juez? Sino él. Es como si, sí, ahora yo decido quién ganó. Yo gané. ¿Verdad? Que claramente también se puede ver como separando a Yahweh ahora en el abogado, Yahweh el juez, Yahweh el testigo. Y comparezcamos juntos en un juicio. No hay entre nosotros árbitro. Lo que decían, ¿verdad? ¿Quién va a poder juzgar entre los dos si es Yahweh el que juzga? No hay entre nosotros árbitro. Eso es lo que ponga su mano sobre ambos. Tranquilo. Sí. Para que él aparte de mí su vara y su terror no me espante. ¿Verdad? Sí, como para decir, ya, no lo golpees, tranquilo, ya, suficiente. Pobre Job. Pare la vara, sí. Para que él aparte de mí su vara y su terror no me espante. Con todo, qué curioso porque ya es el verso 35 y en el 22 había dicho, solo una cosa más voy a decir. Con todo, yo le hablaré sin temor, porque me consta que no soy así. Bendito Yahweh, qué bueno este final. ¿Verdad? Con todo, voy a hablar sin miedo, que eso es importante. ¿Verdad? Con respeto, pero sin miedo. ¿Por qué? Porque me consta que yo no soy un impío, me consta que yo no he buscado hacer el mal. Cosa que obviamente sus amigos quizás no sepan, no entiendan, porque no han estado en su mente, en su corazón, como para saber lo que él piensa, que eso es clave. ¿Verdad? El pensamiento de un hombre es clave. Eso es el hombre. Por ende uno debe tener cuidado con lo que está pensando todo el día, porque eso es lo que lo define. Y no importa si la otra persona o el mundo no sabe lo que usted está pensando, eso es lo que Yahweh sabe y lo define a usted. Por eso Yahushua mismo dijo que uno puede pecar con el pensamiento. Hay una persona que diga, odio a esa persona y que lo atropellen, o que le pase. Eso es pecado, es como si usted lo estuviera atropellando en ese momento. Entonces, con todo yo le hablaré sin temor, porque me consta que no soy así. Dice aquí, me consta que no soy así, según la versión griega, no creo haberle faltado. Entonces, en la versión Septuaginta dice, no creo haberle faltado. Quizá ahí ellos lo escribieron así, como tratando de interpretar lo que él está tratando de decir, ¿verdad? No que diga, soy perfecto de fijo, sino me parece que estoy bien. Aunque recuerden también que sí hay partes que los masoretas cambiaron un poco. Porque me consta que no soy así, la Septuaginta, no creo haberle faltado. Pues al final viene siendo casi lo mismo. Dice aquí, cuando dice sin haber visto la felicidad, se puede entender que Job no entendía que toda su aflicción era un regalo del Padre para llegar a estar entre los profetas. Bueno, él no está entre los profetas, él no es un profeta, aunque se puede decir que su libro se puede interpretar como profético. Él no fue uno de los profetas como tal, pero obviamente sí estará entre los justos.
Ahora, la aflicción como tal no fue un regalo, la aflicción fue aflicción. El regalo fue lo que él quería darle después de esa aflicción o a través de la aflicción. Entonces, por decirlo así, ¿era necesaria la aflicción para el regalo? Sí. Entonces se puede conectar con, dice, se podría entender que para la época el sufrimiento era la consecuencia del pecado. No solo para la época, para la historia humana. Y ahora, si usted se refiere a, o sea, porque el sufrimiento puede venir de varias cosas, pero la principal es pecado. Todos hemos pecado, entonces ya con solo eso todos pasaremos algún tipo de sufrimiento. Todo trae una consecuencia, pero además de eso, al estar en una realidad donde existe la injusticia como una ilusión, entonces estamos viviendo en un mundo donde pueden pasar cosas como aflicción sin razón. En esta realidad no tendría razón, pero sí habría una razón para la otra vida, y ese es el punto, ¿verdad? Y por eso cuando una persona solo está enfocada en este mundo, cae en ver al Todopoderoso como malo, injusto y todo lo demás. Pero sí, en ese tiempo pensaban que esa era la única razón del sufrimiento, haber hecho algo malo. Ahora vuelvo y repito, todos hemos hecho algo malo, entonces sí. Y fue por haber pecado a Adán y Eva que entró el sufrimiento al mundo. Entonces sí, con solo eso se ve que es uno por lo otro. Pero mi punto es que la escritura no menciona ningún pecado de Job en este libro. Por ende se nos está revelando que no solo por eso se pasa sufrimiento en este mundo. Los justos pueden sufrir por un propósito mayor. Y el mayor esplendor de eso se ve en Yahushua, el más justo, quien nunca pecó, que sufrió como ninguno o casi ninguno por nuestros pecados. Puedo decir como ninguno porque nunca pecó y sufrió un montón. En este mundo, si alguien ha sufrido parecido, fue por sus pecados, entonces se lo merecía, por ende no vale tanto.